Como es el último tema de la serie temática que, como bien decía John, nos ha llevado 4 meses, vamos a leer en Lucas 24. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 24, a partir del verso 36. La semana pasada se habló acerca de el encuentro que tuvo Jesús con 2 de sus discípulos, no de los 12, pero 2 de ellos, tenía muchos, y conversaron hacia Emaús, el camino de Emaús. Y ahora vamos a ver la parte final. Así termina nuestra serie. La semana que viene comenzaremos con otra. Pero hay algo fundamental que Cristo, y así lo entiendo yo, y así lo rescato yo de esta parte del Evangelio, que al menos a nosotros los creyentes tiene que hacernos reflexionar de qué manera nosotros estamos llevando a la práctica esa enseñanza que Jesús dijo. Lucas 24 dice, verso 36, mientras ellos aún hablaban, habían regresado los discípulos de Emaús corriendo porque habían visto a Jesús resucitado y salieron a recorrer los 11 kilómetros de distancia que había entre Emaús y Jerusalén. Y cuando llegaron donde estaban los discípulos, comenzaron a decirles, hemos visto al Maestro. Por eso dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el pensamiento, el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera desde Betania hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Te invito a que cierres por un momento tus ojos y podamos orar para que en esta mañana el Espíritu Santo que está aquí pueda hablar a tu corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra se cumple, Señor, y tu palabra se cumplirá. Oramos en el nombre de Jesús que en esta mañana, en este lugar y en cualquier lugar del mundo donde se predique tu palabra, tu Espíritu Santo pueda ministrar a nosotros los creyentes. Y podamos, Señor, como decía la canción, ser llenados de ese aceite que es el Espíritu Santo, para que cuando tú vengas y preguntes, ¿hallará fe en la tierra al Hijo del Hombre cuando venga? Señor, nosotros tengamos nuestras lámparas encendidas y estemos esperando tu gloriosa venida y tu glorioso poder aquí en la tierra. Padre, oro en el nombre de Jesús que avives nuestras vidas y avives las vidas de tu iglesia allá donde se encuentre, Señor, y juntos podamos regocijarnos en que los tiempos se están cumpliendo y tu venida se acerca. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchos de vosotros habéis visto por las noticias que ayer a las 9:30 de la noche, finalmente el Estado de Irán atacó con alrededor de 300 drones, misiles y bombas
el Estado de Israel, la ciudad de Jerusalén. El 99% de estas bombas fueron neutralizados por el escudo antimisiles de Israel y también apoyado por los Estados Unidos. Pero indudablemente las escrituras se van a cumplir. ¿Cuántos pueden decir amén? Las escrituras se van a cumplir, se han cumplido y se cumplirán. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando miramos a la persona de Jesús y cuando miramos su ministerio y la obra de Cristo aquí en la tierra, y yo quiero mencionar al menos 5 aspectos de la persona y la obra de Cristo. Por ejemplo, su encarnación, cuando Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarna y toma un cuerpo humano. El apóstol Juan escribe: el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar un cuerpo humano? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que tomar un cuerpo humano? Porque así como el pecado y la muerte entraron en el mundo por un hombre, de la misma forma la salvación tenía que venir a través de un hombre, Jesucristo, hombre. Así que en primer lugar, la encarnación de Cristo. En segundo lugar, su nacimiento virginal. No es posible concebir, una mujer no puede concebir si no existe una relación sexual con un hombre y se juntan el semen con el óvulo de la mujer. No hay forma de concebir vida. Sin embargo, de manera sobrenatural, el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María cuando tenía entre 16 y 17 años aproximadamente y concibió del Espíritu Santo. De esta manera, el nacimiento de Jesús fue milagroso y sobrenatural. La vida de Jesús fue también sobrenatural. Él estuvo 33 años en la tierra, solo 3 de ministerio público. Y en esos 3 años cuentan los evangelios que Jesús hizo alrededor de 39 milagros de toda clase y de toda índole. Estas señales identificaban a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, hermanos, su muerte en la cruz, muerto como un criminal. Pero podemos ver en las Escrituras que a Jesús no le quebraron las piernas. Todos los que morían en una cruz, sus piernas eran quebradas porque así aseguraban su muerte. No así con Jesús, cumpliendo también alguna profecía del Antiguo Testamento. Y finalmente, hermanos, la resurrección de Jesús y la ascensión al reino de los cielos, sentándose a la diestra del Padre. Cuando miramos todos estos eventos y todos estos acontecimientos, hermanos, podemos concluir rotunda y categóricamente que ninguno de ellos fueron causa de accidentes. Ninguno de estos acontecimientos, hermanos, fueron hechos circunstanciales o casuales, sino que se debieron al cuidadoso plan inspirado e ideado por Dios el Padre y oportunamente comunicado por los profetas y revelado en las Escrituras. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo esto, hermano, no fue producto de la casualidad, sino que ya estaba escrito en la palabra en el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, en la ley, los profetas y los salmos, lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento, existen más de 300 profecías que hablan de la vida del Mesías, la venida del Mesías, la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías, cientos de años y hasta miles de años antes de que el Mesías, en la persona de Jesucristo, llegara a la tierra. Por lo tanto, hermanos, si todas estas cosas no fueron producto de hechos circunstanciales, de productos casuales, sino que ya estaba legítimamente establecido por el Padre en las Escrituras, hablado por los profetas y revelados en las Escrituras, yo creo que Dios quiere decirnos algo, y es algo que lleva diciendo desde la existencia de la misma iglesia. En este caso, cuando miramos en las Escrituras, cuando Jesús está con sus discípulos, es importante detallar que en este momento lo que le dice Jesús a sus discípulos es sumamente importante, no solo para ellos, sino también para ti y para mí, que somos creyentes del siglo XXI. Sumamente importante, y así espero
que en esta mañana cuando tú salgas por esa puerta, vayas a tu casa, puedas entender la relevancia de lo que Jesús le transmite a sus discípulos. Y no quiero enfocarme exclusivamente en la comisión que Jesús dio a sus discípulos. Id por todo el mundo, ¿y qué más? Predicad el evangelio, ¿y qué más? Y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo muy importante que Jesús le dice a sus discípulos en ese encuentro que él tiene con ellos. Y hasta este momento, cuando Jesús se presenta delante de ellos, al menos hay 3 reportes de personas que ya habían visto a Jesús resucitado. Primeramente las mujeres. Curioso que Jesús, a las primeras personas que se presenta son mujeres. Por si no lo sabías, en el primer siglo, el testimonio de una mujer no era relevante, no tenía significancia, no era importante, no tenía credibilidad. Hoy en día sí, pero en el primer siglo no. Sin embargo, Jesús se apareció a las mujeres. En segundo lugar, Jesús se aparece a Pedro. Y también en tercer lugar se aparece a un discípulo que iba camino de Emaús, lo viste la semana pasada, llamado Cleofás. Lo primero que Jesús les dice es: mirad mis manos y mirad mis pies y palpad que soy yo. No soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Así que Jesús resucitó con un cuerpo físico. ¿Cuánto dicen amén? Glorificado, pero físico. Y los discípulos, dice el Evangelio de Lucas, que estaban tremendamente sorprendidos, maravillados, impactados, porque ellos habían visto con sus propios ojos que ese Jesús, ese Mesías, ese había sido crucificado delante de ellos y lo habían visto morir en la cruz con sus propios ojos. No podían creerse que Jesús estaba resucitado. Sin embargo, lo segundo que Jesús le dice a sus discípulos, coge tu Biblia en Lucas 24, si la tienes, o tu teléfono móvil, o si lo puedes poner por pantalla, Lucas 24, 44, y les dijo Jesús, y este, hermanos, es el meollo, el centro de lo que yo en esta mañana quiero transmitirte. Estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Di conmigo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no sé si tú entiendes la significancia de estas palabras. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Recuerda, cientos de años y hasta siglos antes de que el Mesías apareciera, ya la Biblia hablaba del Mesías. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículos 46 y 47, y vuelve a decirles y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, ¿y qué más? Y resucitase de los muertos. ¿Cuándo? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, estas palabras son extraordinarias y espero que puedas captar verdaderamente lo que Jesús está transmitiendo a sus discípulos y que puedas valorar lo que tú tienes en tus manos, llamada Biblia. Y que algunos en muchos lugares del mundo ni siquiera pueden tener una sola hoja de la Biblia y leerla con libertad. El canon judío, hermanos, estaba dividido en 3 grandes porciones. Uno de ellos era la ley, o también llamada la Torá o la instrucción, y no se refería solo a los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y en otros pasajes bíblicos, sino a todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿qué más, hermanos? Números y Deuteronomio. Eso es el Pentateuco. La segunda sección del canon judío, hermanos, contenía los profetas, que incluía a los profetas mayores y los profetas menores.
Y la tercera parte era los salmos o los otros escritos, llamados también libros poéticos o históricos. En resumen, Jesús está precisando a sus discípulos que todo el Antiguo Testamento es solamente sombra de lo que había de ocurrir con el ministerio de Jesús. Aleluya. Sombra de lo que habría de acontecer con el ministerio de Jesús. Y cuando yo miro este capítulo de Lucas 24, hermanos, es impresionante el énfasis que se hace en todo este capítulo del rol fundamental de las Escrituras en la interpretación y en la comprensión del plan y de la obra estimada por Dios. Es extraordinario todo lo que Lucas registra en este versículo, en este capítulo. Si tú recuerdas, cuando Jesús está camino de Emaús con estos dos discípulos que no le reconocieron, ¿cómo sería ese cuerpo glorificado que no le reconocieron? Y comenzaron a hablar de Jesús, de todo lo que había acontecido en Jerusalén en esos últimos días. Al final, Lucas en el versículo 25 dice que Jesús les llamó a ellos insensatos. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. ¿Sabes lo que es la insensatez? La falta de juicio y la falta de la reflexión que tiene que tener una persona cuando está estudiando, está aprendiendo algo. Insensatos. No era necesario, les recalcó una vez más Jesús a estos dos discípulos, no era necesario que, escucha bien, necesario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y escucha bien, y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que éstas decían de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Desde Moisés, recorriendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que ellas decían del Mesías, de Jesús. Entonces, hermanos, si los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús, su encarnación humana, su nacimiento virginal, milagroso, su ministerio público, su crucifixión, su ascensión, su resurrección y todo lo que estas cosas implican, si todo esto, hermanos, no es casual, no es circunstancial, sino que ya estaba profetizado cientos de siglos, de siglos antes, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿qué lugar ocupan las Escrituras en la vida de la iglesia? Y yo me atrevería incluso a preguntarte qué lugar ocupan las Escrituras en tu vida personal y en tu vida devocional. ¿Qué lugar ocupan las Escrituras? Cuando en 1517 Lutero escribió las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, hermanos, nace el protestantismo, que nace bajo 5 solas. Una de ellas, ¿sabes cuál es? No les escucho, hermanos. Sola escritura. ¿Cuánto dicen amén? Solo la escritura, hermanos. Nota las palabras de Jesús. Así está escrito. Aleluya. Y así era necesario que aconteciera. Por tanto, ¿qué lugar ocupan las Escrituras en la vida de la iglesia? ¿Qué lugar ocupan las Escrituras en tu vida personal? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado. Mírale, me gusta mucho interactuar con los hermanos. Mírale, pregúntale, ¿qué lugar ocupan las Escrituras en tu vida? Pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que leíste y estudiaste la Escritura de forma deleitosa? Querido hermano, la Biblia no es un libro de consulta. La Biblia es el libro de referencia. Aleluya. Es el libro de referencia.
en todos los asuntos humanos y divinos, en todos los asuntos del reino de los cielos y del reino de los hombres. No es un libro para consultar como una enciclopedia. La Biblia es el libro de referencia. Aleluya. Porque hablan de uno llamado Mesías que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Y en él se cumplieron parte de esas profecías, porque muchas del Antiguo Testamento, algunas son de doble cumplimiento y tienen que ver con el tiempo escatológico, los últimos tiempos, que posiblemente nosotros los estemos viviendo. Por lo tanto, hermanos, la Biblia no es un libro para que tú consultes de vez en cuando, sino para que lo leas deleitosamente cada día y permitas que el Espíritu Santo pueda revelarte a Cristo cada día de manera gloriosa. Si hay algo sumamente relevante que nosotros los creyentes del siglo XXI, hermanos, y por ende todos los creyentes de todos los siglos, los que nos han antecedido y los que vendrán después de nosotros, menos porque el tiempo final se está acercando, si hay algo relevante que nosotros tenemos que atesorar y valorar, escúchame bien, es la incomparable preeminencia y la extraordinaria trascendencia de la verdad de las Escrituras. Lo que tienes en tus manos, a ver cuántos pueden levantar su Biblia o su teléfono móvil, porque hoy en día yo veo pocas Biblias en esta iglesia, hermanos. ¿Qué pasa? A ver, levanta tu Biblia que yo la vea. No te dé vergüenza, todos levantan su móvil, gloria a Dios. Yo también tengo móvil. Hermanos, la incomparable preeminencia extraordinaria trascendencia de la verdad de las Escrituras. Lo que tú tienes en tus manos es simplemente extraordinario, porque allí contenemos la revelación de Dios. Allí contenemos la revelación de Dios. Allí Dios te revela quién es Él, qué es lo que quiere para ti, qué es lo que ha determinado desde un principio hacer contigo y a través de ti. Si nosotros los creyentes del siglo XXI queremos conocer, hermanos, las cosas que están por acontecer en las próximas décadas, si queremos conocer los acontecimientos futuros y la escatología de lo que está por venir, hermanos, no nos queda otra que mirar a las Escrituras. Y el mundo está viviendo un momento tremendamente histórico. Y no creas, este es otro fanático que va a venir a decir, Cristo viene ya. Yo no soy ese tipo de fanático. Yo sé que Cristo viene. Aleluya. Lo que no sé es cuándo, pero sé que viene. Y lo que sí sé es que las Escrituras nos revelan cómo va a venir la venida de Cristo y casi en qué momento vendrá, porque Él así lo determinó. Así que yo tengo un tesoro valioso en mis manos, hermanos, que debo leer casi con desesperación cada día y valorar las Escrituras cada día. La iglesia de todos los tiempos, hermanos, ha estado inmersa y sigue estando inmersa en llevar a cabo la gran comisión que Jesús encomendó a los suyos. Ya lo hemos leído antes. Id y hacéis discípulos a todas las naciones y bautizarlos y enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. Pero déjame decirte una cosa, solo hay dos participantes imprescindibles en esta comisión que Jesús le dio a sus discípulos. Solo dos. Uno de ellos es la persona del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede regenerar a una persona. Solo el Espíritu Santo puede venir al interior del ser humano y transformarlo y hacer de ella, según 2 Corintios 5:17, una nueva criatura. Solo es el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Así que un participante imprescindible en la comisión a la iglesia es el Espíritu Santo. Pero el segundo imprescindible, hermanos, es
las Escrituras. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios, la Biblia. Tú recordarás cuando en los evangelios estaba Jesús con los discípulos en el templo y los discípulos se le acercaron al maestro y le dijeron: maestro, ven y contempla estas piedras. ¿Recuerdas? El templo, hermanos, de Herodes, que era el segundo, no era tan glorioso como el primero de Salomón, pero contenía también su grandeza. Y los discípulos le dijeron: maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Si alguno de vosotros habéis estado en Jerusalén, yo he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén en mis aniversarios de boda, cuando cumplí 25 años de casado y cuando cumplí 30 años de casado. Y tuvimos la oportunidad de estar en la explanada donde está la mezquita de Al-Aqsa, los que habéis tenido la oportunidad. La explanada, hermanos, es gigantesca. No sé si ahí cabrían como 2 o 3 campos de fútbol. Y solo es la explanada que se llamaba ¿cómo se llamaba? Ayúdeme, Marquita. El atrio. Pero era glorioso, era extraordinario. Y los discípulos: mira, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Y la respuesta de Jesús, hermanos, es realmente extraordinaria. Jesús le dice: ¿veis todas estas piedras? ¿Veis todos estos edificios? Dice: no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Así que yo me imagino cuando los discípulos irían camino desde el templo hasta el Monte de los Olivos, que hay una distancia corta, y ellos estarían caminando, qué sé yo, 10, 15 minutos, y ellos estarían pensando, los discípulos en su mente: ¿qué es lo que el Señor querría decirnos acerca de este edificio? Que piedra sobre piedra no quedará, que será todo derribado, cosa que se cumplió en el año 70, con la invasión de los romanos a través de Tito. Así que los discípulos estaban tan inquietos que cuando estaban en el Monte de los Olivos se atrevieron a hacer una pregunta a Jesús que es realmente increíble. Se le acercaron y le dijeron: maestro, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Recuerda que Jesús dijo: así está escrito acerca del Mesías. Pero yo te digo, hermano, que las cosas que están por acontecer también están escritas. ¿Cuándo dicen amén? También están escritas. Y entonces, cuando ellos le preguntan a Jesús: ¿qué señal marcará tu regreso y qué señal habrá al fin del mundo? Entonces Jesús comienza a declararles acontecimientos por venir. Mateo 24 y Lucas 21, seguramente lo habrás leído alguna vez si lees la Biblia, cuando Jesús en Mateo capítulo 24, versos 6 al 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y sigue diciendo el verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, es decir, epidemias y pandemias. ¿Te suena? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero escucha bien, casi al final de sus palabras, Jesús enfatizó lo siguiente: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos pueden decir amén? Escrito está. Vuelvo a preguntarte, hermano, ¿qué importancia y qué lugar ocupan las Escrituras en la vida de la iglesia? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida como creyente y como devoción? Quiero contarte rápidamente 4 historias que encontramos en el libro de los Hechos para que podamos de alguna forma entender y comprender lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él resucitado se presentó delante de ellos. Así está escrito y así era necesario que aconteciera. ¿Conocéis la historia de un hombre llamado Felipe en el libro de los Hechos,
que en cierta ocasión dice la Biblia que un ángel del Señor le habló. Felipe era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y además tenía el ministerio de evangelismo. Él era un evangelista. Así que el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: Felipe, desciende por el camino que va desde Jerusalén hasta Gaza, la actual Gaza, hermanos, que está en el desierto. Así que Felipe, obediente a la voz del ángel, comienza a caminar sin saber qué iba a ocurrir. Y cuando él iba caminando por ese sitio, hermanos, se encuentra en un carro a un etíope, un eunuco y funcionario de la reina Candace, que estaba leyendo al profeta Isaías. Así que ahora es el Espíritu Santo el que le dice a Felipe: Felipe, acércate al carro. Y entonces Felipe se acerca al carro y comienza a escuchar lo que este hombre estaba leyendo en la Biblia. E inquietado le pregunta: ¿estás entendiendo lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Así que Felipe, obedeciendo a la voz del ángel y obedeciendo al Espíritu Santo, se sube en el carro y dice la Escritura, Hechos 8:35, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, Isaías 53, que es lo que él estaba estudiando, lo que él estaba leyendo, dice: le anunció el Evangelio de Jesús desde esta Escritura, porque escrito está. Aleluya. Pablo y Silas, predicadores del Evangelio, plantadores de iglesias como Vida y Familia, o mejor dicho, Vida y Familia, plantadores de iglesias como ellos. Así que dice la Escritura que fueron invitados a un pueblo llamado Berea y entraron en la sinagoga de los judíos para compartir las buenas nuevas. Lucas, como un buen historiador, registra este momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y dice: estos eran los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escucha, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aleluya. ¿Sabes cuál es uno de los problemas serios que tiene el cristianismo del siglo XXI? Que todo lo que los pastores dicen desde el púlpito, muchos allí se lo tragan. Y muchos son engañados con vientos de doctrina, hermanos, que tuercen las Escrituras. Pero yo encuentro a estos bereanos que dicen: ahí está Pablo, ahí está Silas, muy bien, ok, voy a ver si lo que ellos dicen está aquí en las Escrituras. Porque dice: escudriñando cada día para ver en las Escrituras si estas cosas eran así. Así que, querido hermano, querida hermana, no te creas todo lo que los predicadores decimos desde el púlpito. ¿Cuántos dicen amén? No te lo creas. Tienes un libro, hermanos, que no es de consulta, sino de referencia. Allí puedes mirar si lo que los predicadores decimos es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Pablo recordó a los Gálatas y les dijo: si nosotros o un ángel del cielo viene y os enseña un evangelio diferente, ¿qué dice la Escritura? El tal sea maldito, anatema. Si nosotros o un ángel del cielo. Tremendas palabras del apóstol Pablo, hermanos. Otra historia la encontramos en un hombre llamado Apolos. Este hombre, dice la Escritura, que era natural de Alejandría, una ciudad que estaba al norte de África, y que él llegó a la ciudad de Éfeso, y dice que era un hombre elocuente predicando la palabra, pero era un hombre que solo conocía el bautismo de Juan. Así que cuando Priscila y Aquilas lo escuchan, lo llaman aparte. Y dice la Escritura que empezaron a enseñarle de manera adecuada la Escritura. Era un hombre elocuente, pero necesitaba cierta formación y enseñanza. Pero luego la Biblia nos dice que cuando Apolos viajó a la ciudad de Acaya, los hermanos que estaban allí lo recibieron con alegría, con júbilo, con regocijo, porque dice la Escritura que él con gran vehemencia refutaba, es decir, rebatía públicamente a los judíos diciendo, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Aleluya. ¿Demostrando cómo?
por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y finalmente, hermanos, la historia entre Pablo y Timoteo. Tú sabes que Timoteo era discípulo, hijo espiritual de Pablo, y Pablo le escribió 2 cartas. Y Timoteo, este hombre que no sabemos si era realmente joven físicamente, yo creo que sí, no un neófito en la escritura, él lideraba las iglesias de hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, porque recuerda bien que las iglesias no comenzaron a edificarse como templos hasta el siglo III. Hasta entonces los cristianos se reunían en casas. Y entonces Timoteo era el encargado de evangelizar, de predicar y de enseñar. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pablo le dice algo muy interesante a su discípulo Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y persiste en lo que fuiste persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Él aprendió de su madre y de su abuela. Y dice, y que desde la niñez, ¿qué dice? Desde la niñez has sabido ¿el qué? ¿El qué, hermano? No les escucho. Ahora sí, es que yo soy músico. Bueno, pretendo ser músico y a veces me falla un poquito el oído. Porque con los altavoces, ¿verdad, Lucho? ¿Tú también estás medio teniente o no? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora añade Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Gloria, aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero hacer en esta mañana, hermanos, un énfasis al valor de la Biblia, al valor de las Escrituras, que nos han sido entregadas a nosotros, que tienen una significancia que yo creo que todavía muchos no son conscientes de lo que implica tener palabra de Dios en su mano. Un predicador llamado Edward Payson, del siglo XVIII y XIX, nacido en el 18, fallecido en el 19, dijo lo siguiente respecto a las Escrituras. Escucha bien. Alguien que pueda levantar su... Lucho, tu Biblia, levántala. ¿Ves ese libro? Este hombre dijo, déjalo así, destruye este volumen, tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre. Bájala si quieres, Lucho. Y nos dejarás sumidos en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador. Solo la Biblia revela a Dios. Solo la Biblia revela a Dios. No tienes que imaginártelo. No tienes que idealizarlo. No tienes que amoldarlo a tus creencias. Simplemente la Biblia nos revela al Padre. Aleluya. Por eso dice, destruye este volumen y nos dejarás sumidos en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador. Nos dejarás en profunda ignorancia con respecto a la formación del mundo, porque el hombre ha creído durante siglos que el hombre viene del mono. Yo aprendí de Miguel Díez, que fue el que me casó, cuando él decía, cuando alguien me dice que el hombre viene del mono, le digo, del mono vendrás tú. La Biblia nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo la Biblia. Aleluya. Nos dejará sumidos, sigue diciendo, al origen de nuestra raza. Y dice, a nuestro destino futuro. Solo los creyentes saben que hay resurrección de los muertos. Aleluya. Solo los cristianos. Cuando Pablo llega a Atenas y con su elocuencia comienza a predicar el evangelio, wow, se quedan impactados. Vente al Areópago con nosotros y habla allí. Y Pablo fue allí a predicarles el evangelio.
Y de repente se le ocurre hablar de la resurrección de los muertos. Venga ya, le dijeron. Ya te escucharemos en otro momento. Pero la Biblia afirma que Jesús resucitó de los muertos. Aleluya. Y la Biblia afirma que tú y yo resucitaremos de los muertos. ¿Cuánto lo creen? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado. ¿Tú resucitarás? ¿Por qué te crees que la gente tiene temor a la muerte, hermanos? La muerte para ellos es una sombra. Es espacio no recorrido. No saben qué hay detrás. Pero nosotros los creyentes sabemos que la muerte habla de la vida eterna. Aleluya. Del reino eterno. Solo la Biblia. Sigue diciendo este hombre. Y nos dejarás en profunda ignorancia, relegándonos al plano de la fantasía, de la duda y de la conjetura. Destruye este volumen. Ponlo de pie otra vez, Lucho. Se vea esa palabra de Dios. Ahí la tienes. Destruye este volumen, dicen los hombres, y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de los azotes. Apagarás el sol. Secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral. Solo hay una ética válida, la ética de Dios. Solo esa ética. Pero el hombre no quiere saber nada de Dios y establece su propia ética y su propia moral que lo lleva indudablemente al pecado y a la muerte. Destruirás, dice este hombre, y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos que perecen. Eso es la palabra de Dios. Aleluya. Termino, hermanos. Cuando Jesús fue juzgado por los judíos y lo enviaron a un hombre llamado Pilato, gobernador de Judea y de Samaria, Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Juan 18:37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Aleluya. ¿Qué es la verdad? Levanta tu Biblia, hermano. Ahí tienes la verdad. ¿Cuánto la amas? ¿Cuánto la valoras? ¿Cuánto la atesoras? ¿Cuánto, permíteme la expresión, surfeas en la Escritura? ¿Cuánto navegas en la Escritura cada día? ¿Qué cosa es la verdad? Solo hay una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios. Indudablemente Cristo. Cristo nos revela al Padre y las Escrituras nos revelan al Hijo y nos revelan al Padre. Solo hay una guía autorizada, hermanos, para conocer al hombre y lo intrínsecamente complejo que es el ser humano. ¿Cuántos casados están aquí? A ver, que levanten la mano. ¿Tienes a tu esposo y tu esposa al lado? ¿No? Quizás, levanta tu mano. Si tienes a tu esposa, mírala, piensa qué compleja eres. Tu mano en alto. Ahora mira a tu marido y dile qué complejo eres tú también, amigo mío. Qué complejos somos, ¿verdad? Hay un libro por ahí que dice, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Hermanos, solo hay una guía autorizada para llegar al conocimiento del hombre. Antropológicamente, la Biblia. Así la Biblia nos revela cómo somos nosotros. Solo hay una guía autorizada, hermanos, para llegar al conocimiento del mundo y de todas las cosas que nos han sido reveladas. Porque no olvides que las cosas que son reveladas son para los hombres, pero las que no han sido reveladas le pertenecen a Dios. Y hay muchas cosas que no han sido reveladas.
Por lo tanto, te pregunto por última vez, ¿qué lugar ocupan las Escrituras en tu vida? ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Es más dulce que la miel? ¿La valoras más que cualquier tesoro? ¿O la tienes arrinconada en algún lugar de tu casa? ¿La tienes incluso descargada en tu teléfono móvil, pero no la estudias, no la lees, no te dedicas a inquirir en las Escrituras? Recuerda cuando a Jesús le trajeron a una mujer, le contaron una historia, y le dijeron algo inventado, algo supuesto, una mujer que se casa con un hombre, no tienen hijos, y la ley dice que la viuda tiene que casarse con el hermano. ¿Leíste esa historia? Bueno, pues se casó con el primero, no tuvo hijos, se casó con el segundo, no tuvo hijos, se casó con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto, con el séptimo, no tuvo hijos. Y entonces pensaban que ya estaba Jesús entre la espada y la pared. Ya le hemos pillado. Maestro, en el reino de los cielos, esta mujer, ¿de quién será esposa? Y Jesús les dijo algo muy interesante. Lo primero, ignoráis el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ignoráis el poder de Dios. Y lo segundo, ignoráis las Escrituras. Porque en el reino de los cielos nadie se dará en casamiento. Marguita, serás soltera. Algunos dicen, gloria a Dios. Apocalipsis nos habla de que no habrá mar. Mi hija cuando dice eso, no habrá mar, uy. Ignoráis las Escrituras. Un predicador, y con esto sí termino ya, hermanos, dijo algo muy interesante. El predicador del siglo XXI tiene que vivir con la Biblia en su mano y con el periódico en la otra mano. Porque los acontecimientos mundiales, hermanos, se cumplen en las Escrituras. Aleluya. Y termino hablando de la ascensión de Jesús, hermanos. No hay registro en toda la historia de alguien que haya vuelto entre los muertos por su propio poder y haya ascendido al cielo. Y esta es la última serie, la última predicación de esta serie, hermanos. La Escritura nos enseña que la ascensión de Jesús no solo es una evidencia de su resurrección, sino también, aquí viene lo importante, la garantía de su regreso. Cristo viene, hermanos. ¿Lo sabías? ¿Tú sabías que Cristo viene? Aleluya. Y en su ida, hermanos, tenemos algo muy interesante. Los discípulos en el libro de Hechos le preguntaron, Maestro, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Jesús les dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones, es decir, los momentos, no os toca a vosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en México, en España y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube. ¿Te lo imaginas? A la vista de todos ellos. Y mientras ellos estaban anodadados mirando a Jesús cómo ascendía en una nube al reino de los cielos, de repente se sientan unos ángeles en una roca y le pregunta, ¿qué estáis mirando? ¿Te imaginas? Escucha bien. Y entonces ellos le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así vendrá Jesús en una nube. Aleluya. ¿Por qué? Porque está escrito. Aleluya.
10 vírgenes, hermanos. El Señor tarda en venir, el esposo. Parezco un mexicano. A veces me arrebata. Tarda en venir. Pero de repente vino. Y 5 de ellas no tenían aceite. Tuvieron que salir corriendo a buscar aceite. Y en ese momento vino su Señor. ¿Sabes la canción que hemos cantado antes? ¿Cómo era, Lucho? La del... Sí, pero lo del aceite, ¿cómo era esa parte? Mi lámpara llena de aceite. ¿Cuántos están aquí que tienen su lámpara llena de aceite? Oye, ni uno. Hermano, yo no te estoy hablando del aceite de oliva o el aceite de girasol. Ahí hay uno. Voy a repetir otra vez la pregunta para... El aceite de la lámpara es la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ahora sí, algunos. ¡Gloria a Dios! Hermanos, está escrito. En Oporto estamos dando una serie sobre 1 Tesalonicenses 4 y 5. Los muertos y la venida de Cristo. Y termino con este versículo. Porque está escrito, hermanos. Aleluya. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo para recibir a nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, porque está escrito. Aleluya. Gloria a Dios. Está escrito. Yo creo que esa parte, hermanos, es tremendamente extraordinaria cuando Jesús se presenta a sus discípulos y les dijo, así está escrito en la ley de Moisés, en los profetas. Así está escrito. Y así está escrito, hermanos, en el Nuevo Testamento, que Cristo viene a por su iglesia. Yo no me canso nunca de decir en Oporto, solo hay un grupo humano que Cristo va a venir a buscar al mundo, la iglesia. Si tú perteneces al Real Madrid, olvídate. Te quedas. Si tú perteneces al Fútbol Club Barcelona como socio, te quedas. No, también se quedan. Si tú perteneces al club social de los amigos del boxeo, te quedas. Si tú formas parte del club social de los que les gusta comer cordero y carne, te quedas. Pero si tú perteneces a la iglesia, serás arrebatado con Cristo. Aleluya. Porque está escrito. Hermanos, créeme, lee la Biblia, atesora la Biblia, indaga en ella. Mira los tiempos, hermanos, mira los tiempos. Porque solo 2 cosas son imprescindibles: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Oremos. Oremos al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, en esta mañana oro para que en algunos de los que estamos aquí, Señor, pongas una nueva pasión por tu palabra. Una nueva pasión por tu palabra, porque solo tu palabra es la verdad, Señor. Fuera de ella todo es pura imaginación, pura superstición y engaño, pero tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, nos revela tu carácter. Nos revela a Cristo, nos revela la vida del reino. Tu palabra nos revela dónde iremos una vez muertos, Señor. Tu palabra nos habla de la vida eterna, vida eterna. Padre, que en esta mañana, Señor, podamos atesorar tu palabra, porque escrito está, ni una tilde, ni una coma pasará hasta que tu palabra se cumpla. Gracias te damos, Señor, porque nos has legado este tesoro tan valioso a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, hermanos.